La economía sigue siendo la principal preocupación de las familias mexicanas por encima de la salud derivado de la pandemia por COVID-19. Vamos a platicar al respecto con Aldo Campuzano, director de México Elige. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio que nos escucha y nos ve. Gracias, Aldo. Platícanos, han dado a conocer los resultados de la última encuesta en donde justamente se llega a esta conclusión. ¿Cuáles son los hallazgos más representativos? Bueno, yo empezaría sin duda alguna por lo que comentas, la preocupación que hay en el tema económico en el país, sin duda alguna es uno de los retos más importantes que perciben las familias en su día a día, expresan que es la principal problemática de sus familias. Dato importante también, preguntamos cuál crisis les preocupa más en este momento y de nueva cuenta la economía sigue siendo la principal preocupación para ellos. Ahora, eso no significa que el tema de salud no sea una preocupación. Vemos particularmente en este mes un incremento en esa percepción, en esa preocupación que tienen los mexicanos sobre el tema de salud que está incluido en el tema social. Entonces, se está generando una especie de dos rutas de preocupación de los mexicanos, salud por un lado, economía por supuesto por el otro, y sin descuidar y sin olvidar que la seguridad sigue siendo también un problema importante percibido por los mexicanos a nivel nacional. Pero la gente antepone el tema económico al tema de la salud, es decir, corren el riesgo o están dispuestos a correr el riesgo de enfermarse con tal de no caer en una crisis económica. El día de hoy sí, esa sería la decisión de la mayoría de los mexicanos. Estamos hablando del 60% de los mexicanos que prefieren que se abran ya todos los negocios, por supuesto con las medidas de cuidado, las medidas de prevención por los contagios, y solamente un 40% dice que prefiere limitar sus actividades. Es claramente una necesidad, un clamor de los mexicanos para que la economía no se detenga. Y otro dato importante es que 58% de los mexicanos opina que no hay mejoría en las condiciones económicas una vez entrada esta crisis del COVID, porque recordemos que se ha planteado ya y algunos números macroeconómicos empiezan a indicar un alza en la actividad económica, pero para el 60% de los mexicanos esto todavía no tiene para cuándo terminarse en términos económicos. Sobre eso mismo, ¿qué dice la gente respecto al manejo de la crisis, la intervención de las autoridades en cuanto a la contención de la crisis sanitaria? Encontramos que la población realmente está dividida en mitades sobre la actuación del gobierno federal. La mitad de los mexicanos piensa que el gobierno nacional, el gobierno del presidente López Obrador, ha actuado de manera insuficiente ante la crisis, un 46% para ser exacto, y un 42% opina que ha sido un manejo adecuado de esta crisis. Entonces, vemos una división importante en el país, pero yo te diría más allá del manejo de la crisis, otros datos que son importantes que el auditorio conozca. 68% de los mexicanos dice que hay más infectados de los que el gobierno hoy nos está reportando. Es decir, hay una desconfianza hacia la cifra oficial. De hecho, ya el 11% de los mexicanos declara que ya fue diagnosticado como paciente infectado, paciente positivo de COVID-19. Y de nueva cuenta, esto contrasta con las cifras oficiales que día a día nos informa el gobierno. Y por supuesto, la mitad de los mexicanos, 49% de los mexicanos, opina que el momento máximo de contagios va a ser en estos meses de noviembre, diciembre y enero. Prácticamente un 84-85% de los mexicanos piensa que vamos a vivir un repunte importante en los contagios de COVID. Ahora, eso no necesariamente se ha traducido ni en un alza ni en una disminución de la aprobación del presidente López Obrador, que se sigue manteniendo
en los 53 puntos de aprobación a nivel nacional. Pues Aldo Campuzano, interesantes estas conclusiones, director de México Elige. Muchas gracias, como siempre, por compartirlas. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos.